Egipto. Vamos primero por el tema de la construcción, que es una de las primeras cosas que chocan, ¿no? Teorías, realidades de las pirámides. ¿Cómo se cree que se pudieron construir? ¿Y hay algún tipo de duda que esto pudiera ya estar construido, que fuera algún tipo de civilización digamos, egipcia o incluso de otro sitio? Vamos a ver, ¿qué teorías hay para la construcción de esas estructuras tan grandes? Vale, vamos por partes porque, mira, sigue aquí la telaraña. ¿Has visto eso? No se quiere ir, ¿eh? Te ha cogido cariño. A ver, porque has abierto un melón enorme, claro. Claro. Aquí, no, tú ves desgranando por el orden vamos a ir ordenando quieras, ¿eh? y colocando todo esto. Obviamente tú has entrado de lleno y a saco directamente a la gran pregunta, que es cómo se construyen esas pirámides. Y sobre todo cuando decimos esas pirámides estamos pensando en las tres grandes pirámides de Giza, ¿no? Keops, Kefren y Miquerino. Y aquí te hago como un easter egg y te suelto un spoiler para más adelante. Que no las construyó Keops, Kefren y Miquerino. Las construyó Keops, todas. Las tres. Las tres. Vale. Y ahora con dos huevos. Exacto. Sí, y ahora señor. te explicaré por qué. En realidad los huevos gordos los tenía su padre, más que él. Era un rey que se llamaba Snefru. Ajá. Y realmente es el primero que construye un complejo de 3 pirámides. Luego Keops, su hijo, lo que va a hacer es copiarlo, imitarlo y ampliarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de pirámides siempre pensamos en esas 3 grandes pirámides de Giza y cómo se construyeron. Y aquí es donde la gente confunde hipótesis con teoría, ¿vale? Ese yo creo que es el primer elemento que tenemos que empezar a discernir. Una teoría, cuando hablamos por lo menos en ciencia, una teoría es cuando está demostrado. O sea, la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad. Son cosas que la ciencia de una forma u otra ha demostrado empíricamente y por tanto son incuestionables. Por desgracia, para la construcción de las pirámides no existe una teoría. Lo que existen son hipótesis, ¿no? Y hay varias hipótesis, pues desde Heródoto, cuando estuvo viajando por allí, ese viajero griego, ¿no? Que estuvo viajando por allí y le contaron que aquello esto lo contó Miguel de Lis cuando estuvo aquí contigo, ¿no? Sí. Que Heródoto le dijeron que Keops había prostituido incluso a su hija para hacerse con piedras para sus pirámides y demás. Bueno, hasta las últimas hipótesis que podemos tener de gente como Filippo Biondi o Corrado Malanga que lanzan esa teoría de que por debajo de las pirámides hay una ciudad de 2 kilómetros de profundidad, ¿no? Pero mientras no se pueda confirmar, no dejarán de ser hipótesis. Yo siempre digo lo mismo, por desgracia, la arqueología, esto es una frase de Indiana Jones, la arqueología busca el hecho y no la verdad, ¿no? Con lo cual, el hecho, o sea, la arqueología es aquí hay colillas, aquí han fumado. Esa es mi gran frase, ¿no? Claro. Entonces, luego ya entraremos a dilucidar por qué fumaban aquí. Si era ritual, si era mágico o si eran 3 colegas que estaban reunidos. Pero la arqueología se centra en el hecho. Entonces, el hecho es que todavía la arqueología, yo siempre digo que no ha encontrado la caseta de obra del aparejador con el proyecto de obra, ¿no? Ahí está, la blueprint, ¿no? Aquí está, venga, ahí lo tienes. Eso no lo hemos encontrado, por desgracia, todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es basarnos en indicios. Y esos indicios, que, ojo, incluso en criminalística te sirven para meter a una persona en la cárcel aunque no tengas pruebas, pues en arqueología es un poco parecido. Esos indicios apuntan a la probabilidad muy alta de que pudieran ser construidas de una forma u otra. Entonces, en base a esos indicios, ¿qué pensamos o cómo pensamos que se pudieron construir las pirámides? Lo primero, descartamos los esclavos. Eso es un hecho. Que eso es una de las cosas que más, a nivel de leyenda popular, más se dice, ¿no? Y a nivel cinematográfico. Y esclavos con latigazos en la espalda, ¿verdad? Llevando las piedras. Eso, la arqueología no lo ha documentado, no lo ha evidenciado por ningún lado. Al contrario, lo que ha evidenciado la arqueología es que había un grupo muy extenso de gente muy preparada que trabajaba exclusivamente para el desarrollo de esas obras. Y hemos encontrado la ciudad donde vivían, y hemos encontrado las tumbas donde se enterraban, y hemos documentado que comían de maravilla, que tenían una alta cantidad de proteína, eso lo sabemos por el desgaste de sus dientes, sabemos que tenían algún tipo de sistema sanitario y médico a su servicio, porque hay muchas fracturas que se han corregido. O sea, no vivían mal, teniendo en cuenta que estaban construyendo una pirámide hace 4.500 años. Claro. Pero vivían mucho mejor que cualquier otras personas. Pero es que luego además también tenemos que pensar que Egipto, que es una sociedad que básicamente vive de la agricultura, 3 o 4 meses al año, es decir, casi 1/3 de la duración del año, el campesino está de brazos cruzados, porque ha llegado la inundación, ha inundado la tierra y durante 4 meses allí no se puede trabajar. Bueno, pues en esos 4 meses, todo ese campesinado, que es prácticamente el 80% de la población egipcia, está trabajando al servicio de la construcción de estas pirámides. Eso en cuanto a la mano de obra. Luego, en cuanto a la metodología, la tecnología o la técnica empleada.
Todos los indicios nos apuntan al uso de rampas. De hecho, se han encontrado rampas en pirámides grandes y en pirámides pequeñas. Hay una pirámide que empezó a construir uno de los hijos de Keops, más al norte de Giza, en Abu Rawas. Es una zona que es muy difícil de visitar porque es zona militar hoy en día. Es una pirámide que no se terminó de construir. Mejor dicho, no se empezó a construir. Lo que se construyó, lo que se hizo fue la base subterránea, la estructura subterránea de la pirámide. Y cuando iba a empezar ya a copiar piedras, se paró. Se les acabó el preso. No, probablemente se lo pasan a cuchillo. Ostras. Y probablemente su hermano Kefren, por una cuestión de heredar el trono. Esto vayas al imperio que vayas, las traiciones están al orden del día en todo el mundo. Aquí no hay cambio, ¿eh? Aquí no hay civilización que se salve, ¿eh? Mientras esté el ser humano, a los extraterrestres no lo sé, pero mientras esté el ser humano al frente, hay traición. Esto sigue así siempre. Hostia. Pues en esa pirámide tenemos una rampa enorme documentada, pero de varios kilómetros. Con lo cual, sabemos que una de las formas de construir por lo menos la base de la pirámide es con una rampa para hacer acopio de material. Luego hay un proyecto, que seguramente habrás oído hablar de él, que se llama Scan Pyramids, que se dedica a radiografiar, entre comillas, sobre todo la Gran Pirámide, ahora lo están haciendo también en las otras dos pirámides, a través de muones, la medición de muones. Los muones son unas partículas que viajan por el universo, se crean en las estrellas, viajan por el universo, y a nosotros aquí en la Tierra nos golpean y nos azotan continuamente. Como atraviesan la materia, pero dependiendo de la densidad de la materia, se pierden por el camino. Si tú pones una placa para medir ese impacto de muones, podemos discernir si hay cavidades o no. Y así se están encontrando cavidades nuevas en el interior de las pirámides. Bueno, pues este proyecto Scan Pyramids lo que ha documentado es que en la Gran Pirámide, en el interior, hay una rampa en espiral. ¿En el interior? En el interior. Siempre se ha pensado en una rampa en espiral por el exterior de la pirámide. Claro. Bueno, pues eso sería absurdo porque tendrías que ir de alguna forma andamiando la construcción, aunque sea escalonada, de la pirámide para hacer la rampa, cuando en realidad en el interior tú ya puedes ir planteando, ¿no? el salvar de una hilada a otra con una pequeña rampa. Bueno, pues esta rampa es interior y va dando vueltas, y de hecho no es una, son como dos que se entrelazan. Por lo tanto, el uso de rampas está documentado. Y luego, ¿cómo transportan las piedras por esas rampas? Bueno, pues lo que la arqueología por lo menos apunta es al uso de que esas rampas son pistas de barro. Además, están talladas en el suelo. Si tú paseas por la llanura de Giza y sabes dónde buscar, ves que en el suelo hay tallados carriles, como si fueran rieles, para ir moviendo y desplazando las piedras, y que el trineo en el que va la piedra montada, porque hemos encontrado trineos de madera, no resbale, no se desvíe, o sea, entonces son pistas de barro. Como una pista de un tren, ¿no? De unos raíles, pero de unos trineos, ¿no? Efectivamente, solo que negativos. En vez de ser en positivo como una vía de tren, son en negativo para que ese trineo enganche ahí, y lo que se hace es que se echa barro, agua, para que deslice y para que se mueva. Y de esa forma se transportaban. Y luego el otro elemento que está totalmente documentado es el transporte mediante el agua. O sea, el bloque se acerca hasta la base de la pirámide, o lo más cerca posible de la pirámide, con canales artificiales de agua. Y entonces ahí sí que esos canales tú los puedes cerrar, inundar, vaciar, con lo cual tienes como un pequeño ascensor para ir elevando los bloques en sus propios barcos hasta los lugares donde te sea más cómodo descargarlo. Hasta ahí es lo que podemos hablar y decir a ciencia cierta sobre la construcción de esas pirámides. ¿Cómo por eso pasaban del nivel del suelo, por ejemplo, arriba? Es decir, ¿cómo levantaban en la rampa? ¿Qué fuerza utilizaban para levantar la piedra en diagonal para arriba? Claro, fíjate, esta es una de las preguntas que se hace todo el mundo cuando llega y entra a la Gran Pirámide y ve que en la llamada Cámara del Rey, ¿no? Que está pues a unos 68 metros de altura, una cosa así. Bueno, pues tú ves allí unas piedras que pesan 30 o 40 toneladas, ¿no? Y dices, ¿cómo se pueden subir 40 toneladas a 60 metros de altura, ¿no? En realidad no hay que subir esas 40 toneladas a 60 metros de altura. Si tú tienes la primera hilada de piedras y la primera hilada tiene 1,5 metros de alto, tú tienes que subir esas 60 toneladas 1,5 metros 60 veces. ¿Me explico? Sí. Esto significa que desde el primer momento... Sí, que el grado no es muy elevado, sino que era muy pequeñito para subir o sea, que fuera casi horizontal, ¿no? Exacto. Hasta arriba. Porque la rampa, porque la altura que hay que salvar es muy pequeña. Claro, esto lo que implica es que el diseño interior de la pirámide está perfectamente pensado desde el principio, desde que se empieza a construir la pirámide.
Por lo tanto, las grandes piedras de granito que van a hacer falta para el interior de la cámara, están allí a pie de obra desde el día 1. Y cuando se pone la primera hilada de piedras, se suben, se colocan y se dejan a un lado. Y cuando se inicia la segunda, se van moviendo y se van subiendo a medida que se va construyendo la pirámide. Y se van colocando en su lugar a medida que se llega a la altura a la que se tienen que colocar. No es, a ver, es un trabajo arduo, por supuesto. No sé el cálculo de cuántas personas, cientos de personas necesitas tirando de una piedra que puede pesar 30 toneladas, ¿no? O las hay incluso, en Egipto tenemos piezas que pesan 100 toneladas perfectamente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los colosos de Ramsés II en Luxor. Yo no sé qué cantidad de gente hace falta para mover eso, ni realmente el tamaño de las plataformas, más que trineos, serían grandes plataformas de madera que sin duda se romperían, se estropearían, o sea, habría un desgaste enorme de mano de obra, de material y de tiempo por el camino, ¿no? Pero lo hacían, lo conseguían, ¿no? Y claro, los indicios que nos han dejado son que lo hacían de esa manera. ¿Que es ilógico? Sí, por supuesto. Si uno lo piensa con la lógica actual, es completamente ilógico. ¿Que nos cuesta, por tanto, entender que sea factible? Por supuesto, porque no lo hemos visto hacer. Ahora, que tengamos otra evidencia o otro indicio de otra cosa diferente, no existe, no la tenemos. Entonces, solamente tenemos teorías que pueden ir pues, desde tecnologías avanzadas hasta otras civilizaciones que lo hicieran. Pero esas teorías no se sustentan en evidencia ninguna. No hay ninguna, de momento, ninguna prueba, algo que se haya encontrado que pueda indicar hacia esa dirección. Claro, ahí es donde entran en juego los llamados OPARTs, ¿no? Y que en Egipto tenemos 1, 2 o 3 o 4, ¿no? Sí, que luego te preguntaré si has encontrado tú alguno, si has visto alguno, porque es muy interesante esto, ¿no? Yo conozco algunos de los clásicos. Allí en Egipto de hecho, tú vas al Museo del Cairo, al viejo Museo del Cairo, y allí está expuesto, por ejemplo, el disco de Sabu, que es uno de los OPARTs más famosos. Es una rueda de esquisto más o menos de este tamaño, que está como tiene 3 lóbulos, ¿no? Pero es una piedra muy dura y está tallada no solamente de una forma muy fina, sino que da la sensación de que la piedra estuviera doblada hacia adentro. Entonces es impresionante ver esa pieza, pero claro, no es que esté doblado, es que lo tallaron y lo lijaron con una perfección, ¿no? que parece tela, ¿no? Claro. Es como si, no sé, tú ves una estatua del Renacimiento y parece que tiene una tela por encima, ¿no? Bueno, pues ellos lo hicieron con esquisto, que es durísimo. Y la cuestión está en que no sabemos para qué sirve. Tiene un agujero en el centro y eso ha dado a pensar que podría estar engarzado en un eje, pero no sabemos para qué sirve. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchas hipótesis, ¿no? De que si era una lámpara de aceite hasta que era un engranaje de un instrumento de termodinámica de una civilización avanzada. A ver, no tiene mucha lógica que tú vayas a hacer una mecánica y te ocurres un montón, ¿no? La estética, y lo hagas en piedra, ¿no? O sea, si es un mecanismo o es un engranaje, necesitarás que sea algo, porque es frágil, aunque es piedra, es una piedra muy dura, pero está tallado tan finito que es muy frágil. De hecho, se encontró hecho añicos. Tendría más lógica hacerlo de un metal más resistente, ¿no? Pero, como no sabemos qué es, pues hay todo tipo de hipótesis, ¿no? Pero ninguna con certeza. La última que yo escuché, que me la comentaron por redes sociales, que siempre hay muchas veces que dices, las redes sociales no sirven para nada. Bueno, pues mira, de vez en cuando te surge alguien que te da una idea y tú dices, coño, es que podría ser, y por eso lleva el agujero en el centro, para engarzarlo en algún sitio para que gire, sí, pero no es un volante de inercia, sino que es un plato para lavar oro. Y por eso tiene como 3 salidas, ¿no? Está como trilobulado y tiene esos pliegues hacia adentro para hacer precisamente el ciclo, ¿no? Girado y que vaya... Y el ritmo y encontrar la pepita de oro. Obviamente no de uso común, sino un objeto más ritual de una persona. Era un príncipe, Sabu era un príncipe. Pero oye, el uso podría funcionar, con lo cual no es una mala hipótesis. ¿Se estima cuánto tiempo se tardaba, por ejemplo, en construir una gran pirámide? Keops o quizás, ¿cuánto tiempo se puede tardar? ¿O no hay pruebas de duración de la estructura? No hay una evidencia directa, pero de nuevo tenemos indicios que nos permiten plantear hipótesis. Por ejemplo, siempre se ha manejado la fecha de 20 años para la construcción de la pirámide de Keops. 20 años. 20 años para esa construcción. ¿Por qué? Porque es la fecha que le dijeron a Heródoto. Heródoto, cuando estuvo allí, preguntó esto, ¿cuánto tiempo? Pues no sabemos quién. Se quedó alucinado, vio eso, digo, bueno, ¿esto qué es? Pero ¿quién era su fuente? O sea, un señor que pasaba por allí, claro, 2000 años. El cuñado del bar de hace 2000 años. Pero era 2000 años después de que se construyeran las pirámides, ¿no? Con lo cual, el
primero que pasó por allí, yo no sé si Heródoto pagaba para que le contaran o entrevistaba gratis, no lo sé, pero yo siempre pongo un ejemplo muy curioso de cómo pueden influir estas fuentes. Cuando yo estaba escribiendo el libro sobre Howard Carter, ¿no? Yo tengo un libro sobre la biografía de Howard Carter, a mí me interesaba encontrar gente que lo hubiera, si no conocido de primera mano, que fueran descendientes de gente que lo hubiera conocido de primera mano. Y un día me llaman y me dicen, un amigo que vive allí en Luxor, me dice, oye, conozco una señora que es la nieta de la mujer que le llevaba la leche todos los días a Howard Carter a su casa, ¿no? Y le llevaba pues el desayuno, por decirlo de alguna manera, antes de irse a trabajar en la tumba de Tutankamón. Bueno, pues yo, claro, quería conocer a esa señora. Para la gente que no sepa, es uno de los descubridores. Howard Carter es el descubridor de la tumba de Tutankamón, efectivamente. Que yo hay veces que lo doy por colega y lo doy por hecho. Ya, está aquí al lado. Que todo el mundo lo conoce como yo. Pues claro, yo quería conocer a esa señora, ¿no? Y que me contara y entrevistarla. Te lo cuento como anécdota muy rápidamente. Yo entrevisté a la señora me contaba pues historias de su abuela, a veces iba ella con la abuela, pero ella era muy pequeñita y tal. Bueno, me contó una historia maravillosa, que yo salí de allí dando palmas con las orejas de qué historión tengo para meter en el libro, ¿no? Y a los 15 minutos me llama mi amigo y me dice, oye, ¿tú le has dado una propina a esta señora? Digo, sí, claro. ¿Qué menos? ¿No? ¿Y cuánto le has dado? Pues no sé cuánto le había dado al cambio. O sea, decir, 20 euros por dedicarme un día entero allí. Y me dice, bueno, claro, es que eso es mucho. Digo, ¿pero y qué? Dice, pues que ahora mismo tengo la casa. Dice que hay una fila de 17 viejas en la puerta diciendo que ellas también conocieron a Howard Carter. Claro. Por eso te digo que las fuentes muchas veces, pues... Si hay interés de algún tipo. Exacto. Entonces imagínate, no sabemos a quién entrevistó Heródoto en aquel entonces, ¿no? Y cómo para que le dijera, esto fueron 100.000 personas en 20 años. Entonces siempre se ha planteado esa fecha de 20 años. Pero ahora bien, hace unos años se encontraron, porque son varios, los papiros más antiguos que hemos encontrado en el Antiguo Egipto, que se encontraron en una zona del Mar Rojo que se llama Wadi el Harf, que era una de las canteras de donde se sacaba piedra para las pirámides, en el Mar Rojo. O sea, que fíjate cómo se trasladaban. Bueno, esos papiros pertenecen a un señor que se llama Merer. Y este Merer, lo que hacen esos papiros son un Excel de trabajo, son su diario de trabajo. Es un Excel donde Merer, que era un capataz, llevaba el control diario del trabajo. Entonces decía, hoy ha venido a trabajar fulanito, Pepito, Menganito, no sé quién. Rajotep está de baja porque se casa su hermano y Ramose no viene porque se ha roto un pie. O sea, lo que es un tesoro para nosotros, para ese señor era el papiro que, lo tiraría. Sí, era el POSIT, que pones en el ordenador. Pero claro, para nosotros es valiosísimo porque en ese registro de lo que hace cada día pone la fecha. Y entonces, claro, dice, en el año 27 del reinado de Keops, día tal, estamos llevando piedras. Con lo cual sabemos que, por lo menos, en el año 27 todavía se estaban llevando piedras para la construcción de la pirámide. Porque ellos, ¿qué calendario usaban los egipcios? Ellos inventaron el calendario. ¿Uno propio suyo? ¿O no? ¿O es el que usamos? No es el que usamos. Es el que usamos nosotros porque lo hemos heredado directamente de ellos. Ellos crean un calendario civil de 365 días. Pero digo que no, claro, no cuentan como el 2025 nosotros, porque nosotros vamos a través de Jesús, de la historia de Jesús y todo, ¿no? No, ellos lo que hacen es, van contando por años de reinado de cada rey. Que eso es complicado para nosotros. Pero cuando muere el rey, que se empieza desde cero. Claro. Vale. Claro. Y no solamente muere este rey, empieza el año 1 del siguiente, sino que a lo mejor hay reyes que fueron corregentes. Por lo cual, a lo mejor el año 15 de un rey es el año 2 de otro rey. Claro. Qué guay para vosotros, ¿no? Sí, eso es divertidísimo. Y los que se dedican a la cronología, pues con su pan se la coman. Porque yo no la quiero ni ver, ¿no? Pero por eso muchas veces se trabajan con cronologías mucho más relativas, ¿no? Que absolutas. Pero bueno, lo que en este caso tenemos, de repente encuentras un documento con una fecha y eso sí te da una cronología absoluta. Sabes que en el año 27 de Keops, y el año 27 de Keops lo puedes fijar más o menos en cronología absoluta en alguna fecha concreta, más o menos, va a estar en torno al 2500 a.C., más o menos, pues todavía se están llevando piedras para la construcción. Luego la pirámide no se ha terminado. Entonces, de ahí uno puede dilucidar que más de 30 años se tardó, no los 20 que decía Heródoto, ¿no? Pero claro, lo mismo, hasta que no encontremos un documento que diga en el año 37 se inauguró esto claro. y vino la Madonna de turno a cortar la cinta. Claro. La Rosalía del momento, ¿no? A cortar la cinta. Pues eso no lo podemos saber, claro. Más o menos, aproximadamente, por eso, en años absolutos, la época de las pirámides, la era, ¿de qué años estamos hablando?
Pues entiendo mira, que fueron muchos años. Sí. Tú piensas que lo que conocemos como gran era de las pirámides es lo que en la cronología del Antiguo Egipto llamamos el Reino Antiguo. Es el inicio de la civilización egipcia, desde la dinastía 1. La primera pirámide como tal se construye en la dinastía 3 y estamos hablando... Se sabe que es la primera seguro. Sí, hay algunos intentos de hacer como escaloncitos, Sí. pero realmente la primera estructura piramidal es la del rey Zoser, que está en Saqqara, que es la famosa pirámide escalonada que todos conocemos, ¿no? Que tiene como 6 escalones. Y esa pirámide, pues redondeando, te puedes ir más o menos al 3000, 3100 antes de Cristo. Y de ahí empieza a derivar una evolución de perfeccionamiento de la pirámide, cada vez más grandes, cada vez con las caras más lisas, hasta llegar a la cuarta dinastía, con las grandes pirámides de Giza, que son como la cima, son la cúspide. Y que mueren por su propio éxito, porque a partir de ahí ese tipo de construcciones van a ser insostenibles, económicamente sobre todo, y entonces empieza un declive. Y empiezan las pirámides de dinastías quinta y sexta, que van a ser mucho más chuchurrías, son pirámides más pequeñas. No salía a cuenta, ¿no? Es que no tenían para echar cuentas, claro. que quisieran, entre otras cosas. O sea, tú piensas, y esto es una de las cuestiones que en el mundo del misterio siempre se ha enarbolado como una de las banderas para defender esa civilización ancestral, ¿no? Esa civilización madre que pudo estar allí antes de los egipcios, ¿no? Y se plantea que las grandes pirámides de Giza, o las de Daxur, que son las que construye el padre de Keops, precisamente, las pirámides más grandes y las que impactan más, ¿no? Que ya estaban allí y que ellos se las encontraron y las copiaron de alguna manera. Este es uno de los argumentos que cuando tú conoces la propia evolución del pensamiento egipcio ves que no se sostiene. Lo primero es plantearse o preguntarse ¿por qué una pirámide? ¿No? O sea, ¿por qué se construye una pirámide?